Enero, el ataque del oso. La mañana del 18 de enero de 2025, Suklal Darro y su padre, Shankar, se dirigieron al bosque de Korar en Chhattisgarh, India, para recoger leña. Lo habían hecho muchas veces antes y conocían bien la zona. El bosque parecía tranquilo ese día y nada parecía fuera de lugar mientras caminaban por el sendero habitual cerca de la colina de Jailn Casa. Lo que no sabían era que un oso se escondía cerca, entre la maleza. El animal sufría de rabia, una enfermedad que afectaba a su sistema nervioso, provocando desorientación, miedo y ataques inusuales. Debido a esto, la criatura era sumamente peligrosa. De repente, el oso salió de la maleza y arremetió directamente contra Suklal, golpeándolo y causándole graves daños en la cara y el pecho. Sus fuertes gritos alertaron al guardabosques Narayan Yadav, que corrió hacia el sonido. Gritó y agitó los brazos para espantarlo. Funcionó un instante. El oso dejó de atacar a Suklal. Pero el oso atacó a Narayan, desgarrándole pecho y brazos. Apenas logró zafarse y una vez escapó, el oso volvió para terminar su ataque a Suklal. Shankar vio cómo atacaban a su hijo y corrió para salvarlo. Pero el oso lo golpeó con tal fuerza que murió al instante de un solo golpe. Los aldeanos intentaron llevar a Suklal al hospital, pero sus heridas eran demasiado graves y murió por el camino. Lo que empezó como una mañana normal terminó con 2 muertes, todo por culpa de un oso enfermo. La inyección de mariposa. El 5 de febrero de 2025, Davi Nunes Moreira, de 14 años, de Planalto, Brasil, navegaba por TikTok y vio una tendencia de gente aplastando mariposas, mezclándolas con agua e inyectándose la mezcla en la piel. Pensó, ¿qué reto más fácil? Así que decidió probarlo él mismo. Atrapó una mariposa, la trituró, añadió agua y usó una aguja para inyectársela en la pierna derecha. Unas horas después, empezó a sentirse mal. Le dolía mucho la pierna y empezó a inflamarse. También empezó a vomitar y no podía caminar bien. Lo que no sabía era que los restos de mariposa que se había inyectado portaban bacterias junto con toxinas de glucósidos cardíacos que pueden ser mortales al introducirse directamente en la sangre humana. Por miedo a represalias, Davi ocultó la verdad a su padre. Dijo que se hirió jugando, pero la infección empeoró drásticamente. Al ser llevado de urgencia al hospital de Planalto en estado crítico, el chico confesó finalmente lo que había ocurrido. Los médicos vieron lo grave que era y lo trasladaron a un hospital más grande en Vitoria da Conquista, pero para entonces ya era tarde. Davi pasó 7 días con un dolor terrible en el hospital antes de morir el 13 de febrero. Al fallecer, su padre halló la jeringuilla utilizada bajo su almohada. Marzo. El accidente del todoterreno. El 6 de marzo de 2025, tras comer en la escuela Washington de Seattle, Arsema Mekonnen, de 12 años, caminaba por la acera de la calle 20 Sur. Todo parecía normal. Colina arriba, una mujer de 51 años aparcó su todoterreno GMC Acadia en zona prohibida. Salió y se alejó sin notar que el cambio no estaba en posición de estacionamiento. Al instante, el vehículo empezó a rodar marcha atrás cuesta abajo. Primero se movió despacio, pero ganó velocidad rápidamente por la pendiente. No había ruido de motor ni avisos, solo un vehículo pesado ganando impulso mientras bajaba por la calle. El todoterreno rodó 70 metros antes de llegar al final de la cuesta y subirse a la acera donde caminaban Arsema y otros 2 estudiantes. Arsema murió por la tremenda fuerza del impacto, mientras que los otros 2 sobrevivieron. La policía confirmó que el coche estaba mal aparcado en una zona prohibida y que la conductora no se había asegurado de dejarlo frenado de forma correcta. Sometieron a la mujer a pruebas de alcohol y drogas sin resultados positivos. Al concluir la investigación, la policía no presentó cargos penales. El padre de Arsema expresó su dolor preguntando públicamente: ¿Quién mató a mi hija? Decídmelo. Abril. El incidente del ascensor. El 12 de abril de 2025, el doctor Akbar, de 39 años, estaba en su complejo de apartamentos en Hyderabad, India, cuando ocurrió una tragedia. Él y otros residentes jugaban al cricket en la zona común cuando una pelota rodó por el hueco del ascensor. El balón cayó al fondo
quedando a la vista de todos. El doctor Akbar decidió meterse a cogerla porque parecía algo fácil de hacer. Se acercó a las puertas del ascensor en la planta baja y se asomó al hueco, estirando el brazo hacia la pelota. Lo que no sabía era que la cabina del ascensor estaba en uno de los pisos superiores y alguien en el edificio acababa de pulsar el botón para llamarlo. Mientras el doctor Akbar se asomaba al hueco con la cabeza y el torso dentro, el ascensor empezó a bajar. No hubo ningún ruido ni aviso de que venía, y antes de que pudiera salir, la pesada cabina bajó y lo aplastó. El impacto le causó graves heridas en la cabeza y murió allí mismo. Mayo, el reto del Run It Straight. El sábado 24 de mayo de 2025, Ryan Satterthwaite, de 19 años, fue a la fiesta de cumpleaños de un amigo en Palmerston North, Nueva Zelanda, donde la gente se divertía y grababa cosas para las redes sociales. En un momento de la reunión, alguien sugirió jugar a un juego viral llamado Run It Straight, que se había extendido por internet en Nueva Zelanda. El juego es exactamente lo que parece. Dos personas corren la una hacia la otra lo más rápido posible y chocan sin casco ni protección alguna. Ryan decidió probarlo. Corrió hacia adelante y chocó con la otra persona a toda velocidad con un impacto casi 5 veces más fuerte que un placaje de rugby típico. Ryan cayó al suelo justo tras el golpe, y al principio sus amigos pensaron que solo se había quedado sin aire, pero no respondía con normalidad. Había sufrido un grave traumatismo craneal, y sus amigos lo llevaron inmediatamente al hospital de Palmerston North. Los médicos le operaron de urgencia para intentar salvarlo, pero los daños cerebrales eran demasiado graves. Ryan murió el lunes por la noche, 26 de mayo. Los médicos explicaron que el golpe había provocado el síndrome del segundo impacto, una inflamación cerebral rápida y mortal que se produce tras una segunda conmoción. Un mes más tarde, en junio, otro suceso trágico se produjo durante un partido de polo. El 12 de junio de 2025, Sanjay Kapoor, de 53 años, se encontraba jugando en el prestigioso Guards Polo Club de Windsor, Inglaterra, un recinto famoso donde incluso juega la realeza. Kapoor era un empresario multimillonario que dirigía una empresa global de componentes de automóviles llamada Sona Comstar, y le gustaba tanto el polo que incluso había jugado partidos con el príncipe Guillermo. Esa tarde, su equipo competía en la final secundaria de la Queen's Cup contra un equipo llamado Sujan Tigers, y todo parecía transcurrir con normalidad. Mientras Kapoor cabalgaba por el campo con la boca abierta, una abeja se le metió en la boca, le bajó por la garganta y le picó por dentro. La gente que estaba cerca le oyó gritar: «Me he tragado algo», justo antes de que todo saliera terriblemente mal. La picadura le causó un choque anafiláctico, haciendo que su sistema inmunitario reaccionara en exceso, inundando el cuerpo con sustancias químicas. Su tensión arterial se desplomó bruscamente y la garganta se le hinchó de inmediato, cerrando sus vías respiratorias. El enorme esfuerzo por intentar respirar provocó un infarto de miocardio fulminante en el mismo campo de juego. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, falleció minutos después. Los doctores explicaron que las picaduras internas resultan letales, ya que la inflamación masiva bloquea el paso del aire en cuestión de segundos, haciendo casi imposible cualquier maniobra de auxilio. Julio. Muerte por resonancia magnética. El 16 de julio de 2025, Keith McAllister, de 61 años, fue con su esposa a un centro en Nueva York para un escáner de rodilla. Keith era conocido por llevar siempre una cadena metálica de 9 kilos al cuello, una pieza de entrenamiento con pesas que rara vez se quitaba. Cuando Adrian terminó el escáner, necesitó ayuda para bajarse de la camilla y le pidió al técnico que llamara a Keith a la sala. El técnico le dejó entrar directamente en la sala de la resonancia sin comprobar si llevaba objetos metálicos, y nadie pareció notar la pesada cadena que llevaba al cruzar la puerta. En cuanto Keith entró, el potente imán de la máquina atrapó la cadena de hierro y la convirtió en un proyectil mortal. Adrian vio cómo la máquina atrapaba a su marido, haciéndole girar y tirando de él violentamente hacia la parte delantera del escáner. La cadena se le apretó al cuello y al pecho, y la fuerza magnética lo inmovilizó contra la máquina con tanta fuerza que ni Adrian ni el técnico pudieron liberarlo, por mucho que lo intentaron. Adrian suplicó que apagaran la máquina y pidieran ayuda, pero Keith permaneció pegado a la resonancia casi una hora entera antes de que los equipos de emergencia lograran finalmente apagar el imán y soltarlo.
Para entonces, la presión asfixiante y la falta de aire le habían provocado varios paros cardíacos. Keith se desplomó ante su mujer. Fue llevado al hospital, donde murió la tarde siguiente. August, muerte del streamer. El 5 de agosto de 2025, Rafael Graven, de 46 años, inició un maratón de 300 horas en directo desde Niza, Francia. Transmitiendo como Jim Pormanov en Kik, avisó que no pararía hasta que las donaciones alcanzaran los 40.000 euros. Rafael era un exsoldado con muchos seguidores en Internet, pero su contenido pasó de los videojuegos a lo que los reporteros franceses llamaron streaming de basura, donde se soportaban humillaciones por dinero durante casi 12 días. Otros streamers lo mantenían despierto usando motos, sopladores de hojas, bofetadas y agua cada vez que intentaba dormir. Los espectadores enviaban donaciones motivados por cada uno de estos actos dolorosos. Lo que los espectadores no sabían era que Rafael tenía graves problemas de corazón y tiroides, lo que forzaba su cuerpo tras 12 días sin dormir y abusos constantes. El 17 de agosto, tras una bofetada muy fuerte, pidió ayuda médica, pero nadie llamó. A la 1 de la madrugada del 18 de agosto, todos se fueron a dormir. Horas después, los espectadores notaron que ya no se movía. Enviaron alertas sonoras para despertarlo, sin éxito. Nadie llamó a emergencias. Al revisarlo, los otros streamers cortaron la emisión. Rafael había muerto. Su cuerpo no soportó 13 días de una tortura disfrazada cruelmente de entretenimiento. Septiembre. El robot asesino de pizzas. La mañana del 17 de septiembre de 2025, Robert Cherone, de 45 años, comenzó su turno en la fábrica de pizzas Palermo en West Milwaukee poco después de las 6:30 de la mañana. Robert residía en la localidad de Elkhorn junto a su familia y era un gerente que contaba con muchísimos años de experiencia en la industria alimentaria. La fábrica funcionaba día y noche con enormes paletizadores robóticos industriales que apilaban cientos de kilos de cajas de pizzas congeladas sin detenerse en ningún momento. Estas máquinas están fabricadas para moverse rápido y sin descanso, y no pueden detectar cuando una persona entra en una zona destinada solo a productos. En algún momento de su turno, Robert acabó en la trayectoria de uno de estos brazos robóticos. La máquina lo golpeó con toda su fuerza y lo aplastó. Sus compañeros se dieron cuenta de lo ocurrido y llamaron de inmediato a los servicios de emergencia. La policía y los bomberos de West Milwaukee llegaron en pocos minutos e intentaron todo lo posible por salvarlo, pero las heridas eran demasiado graves. Se certificó la muerte de Robert allí mismo. El forense confirmó la muerte por aplastamiento causada por el paletizador robótico. La OSHA abrió una investigación para averiguar qué falló y los trabajadores de la fábrica fueron enviados a casa ese día. Palermo's Pizza calificó el hecho de trágico accidente en un comunicado, reabriendo la fábrica al día siguiente. Octubre. Enjambre de avispones. El 15 de octubre de 2025, Daniel Owen, de 47 años, y su hijo Cooper, de 15, hacían tirolina en el parque Green Jungle de Laos. Daniel trabajaba como director de la Escuela Internacional QSI en Vietnam y estaba de vacaciones con su hijo. Los dos se pusieron los arneses y siguieron a su guía por cables de acero que se extendían entre enormes árboles a gran altura del suelo. El parque llevaba 10 años funcionando sin accidentes graves, así que nada parecía peligroso. Esa mañana, cuando Daniel y Cooper empezaron a bajar de una de las plataformas, molestaron sin querer un nido de avispones gigantes asiáticos escondido en el árbol. Estos avispones gigantes pueden causar daños graves en los órganos con su veneno. Los insectos salieron en un gran enjambre y los atacaron sin descanso mientras los testigos observaban horrorizados cómo los avispones cubrían sus cuerpos. Tras ser rescatados y llevados a la clínica, el médico local contabilizó más de 100 picaduras por toda su piel. El doctor Fanamdi Faikone afirmó que sus cuerpos estaban cubiertos de manchas rojas y era el peor caso que había visto jamás. Daniel y Cooper estaban conscientes al llegar y sin choque alérgico, pero la enorme cantidad de veneno los superó rápido. Los trasladaron al hospital de Luang Prabang, donde padre e hijo murieron a las pocas horas. Noviembre. Incidente de la canasta. El 25 de noviembre de 2025, Hardik Ratti, de 16 años,
Fue a entrenar a la cancha de baloncesto de Lakan Majra, en Rohtak. Hardik no era solo un jugador ocasional, sino un atleta de nivel nacional que ya había competido en grandes campeonatos por toda la India, incluyendo torneos en Kangra, Hyderabad y Puducherry, donde había ganado medallas. El día anterior le había dicho a su padre con total confianza que jugaría con la India en 2026. Esa mañana estaba practicando mates, algo que había hecho cientos de veces antes. Sobre las 10:30, Hardik corrió hacia la canasta, saltó, agarró el aro con ambas manos y se quedó colgado un segundo. Las cámaras de seguridad grabaron lo que ocurrió después. El poste de hierro de la canasta, oxidado bajo la pintura, se partió de repente por la base y se desplomó. El pesado poste cayó directamente sobre el pecho de Hardik, dejándolo atrapado debajo. Sus compañeros corrieron para quitárselo de encima y lo llevaron al hospital lo más rápido posible, pero los daños en sus órganos internos eran demasiado graves y Hardik murió ese mismo día. Tras el suceso, se supo que los jugadores ya habían avisado de que el poste era peligroso. El gobierno dio dinero en 2023 para arreglar la cancha, pero las reparaciones nunca se terminaron. Su familia culpó a Deportes por ignorar las advertencias. El 3 de diciembre de 2023, tres jóvenes de 14, 15 y 19 años de edad conducían un Peugeot 207 por las calles de Alès, en Francia. Había llovido intensamente durante toda esa noche y los chicos estaban fuera aprovechando el asfalto mojado para hacer carreras de velocidad por la ciudad. Las carreteras estaban resbaladizas por la lluvia. Cuando el coche tomó una curva, derrapó sin control y atravesó el muro de un jardín. El vehículo volcó por completo y cayó boca abajo en la piscina de un patio trasero. Con el techo totalmente bajo el agua, los tres chicos quedaron atrapados dentro. La piscina era pequeña, casi de la misma anchura que el coche, y cuando intentaron abrir las puertas, no pudieron. Los estrechos muros de la piscina impidieron abrir las puertas del vehículo para escapar, manteniéndolos atrapados durante 4 agónicas horas, sumergidos en el agua helada. A las 6 de la mañana, el dueño descubrió el coche y llamó de inmediato a emergencias. Los bomberos llegaron rápido, pero el coche estaba tan encajonado que tuvieron que vaciar el agua de la piscina para poder acceder. Para cuando lograron sacar el vehículo, los tres adolescentes ya habían fallecido. Se habían ahogado. La policía halló gas de la risa en el coche y el conductor de 19 años dio positivo en cannabis y alcohol.